Hola mi gente, en el siguiente video haremos un análisis de lo que no se dijo en la cuenta pública de Valdivia, pero solamente nos vamos a referir obviamente a una parte y espero que lo pueda examinar, pueda ver los datos, ¿cierto? Y pueda tener obviamente una opinión. Al final, las conclusiones. Bien, ya estando acá podemos ver obviamente qué significa todo lo que vamos a explicar. En cualquier institución está el icono de transparencia activa, en este caso de la municipalidad, en el cual podemos recoger toda la información de manera abierta y tenemos toda la información de gasto, estado, situación financiera, personal de planta, personal a contrata, escalas de remuneraciones, etcétera, y la podemos obviamente bajar a un Excel, empezar a trabajarla. Y eso es lo que nosotros, para este caso, nos vamos a ir a los balances. Nos damos cuenta, ¿cierto?, que en el balance general tuvimos una disminución muy grande en el patrimonio, es decir, aproximadamente 600 millones de pesos mensuales, que equivale a aproximadamente 7.000 millones de pesos. Es decir, todo lo que son los bienes de la municipalidad que son traspasados, en este caso el Estado, de alguna manera disminuyeron, ¿cierto? ¿Por qué? Por falta de ineficiencia en la operación. Nos damos cuenta, ¿cierto?, que este caso también se produjo obviamente un aumento en la deuda que afectó obviamente el patrimonio, que es más o menos aproximado a los 7.000 millones de pesos, ¿okay? Es decir, tenemos más deuda, podemos resumirlo de esta manera, cierto que el patrimonio municipal ya el 2022 estaba en 91.000 millones de pesos y para el 2023 descendió obviamente a 85.193 millones de pesos. Y las obligaciones de pago, es decir, todo lo que son los pasivos, ya el 2022 teníamos 13.000, casi 14.000 millones de pesos, y el 2024, ¿cierto?, aumentó la deuda, por decirlo así, a 20.848. Entonces esto nos lleva obviamente a ver el estado de resultados, que el estado de resultados es lo que mide prácticamente la operación del negocio, digamos si fuimos eficientes o no. Y por primera vez, señores, en una municipalidad en Valdivia tenemos una pérdida que digamos es de 6.279 millones de pesos. ¿A qué responde esto? Obviamente a ineficiencias operativas y una mala gestión, ¿cierto? Y nos damos cuenta, ¿cierto?, que efectivamente los 6.279 millones están reflejados en el estado de resultados. Cuando vemos, ¿cierto?, uno de los índices más importantes de por qué de los ingresos, qué afectó la operación del ingreso, nos damos cuenta que los ingresos fueron de 124.693, pero, ¿cierto?, el costo personal, solo gasto en personal, que se refiere a personal de planta, personal de contrata y otras remuneraciones, ascendió a 79.000 millones de pesos. Es decir, el costo del personal ya superó el 64%, digamos, de los ingresos, ¿ya? Y solamente casi un 33% en bienes y servicios de consumo. ¿Qué quiere decir bienes y servicios de consumo? Todo lo que tiene que ver a la ejecución de la operación. Y aquí me quiero detener porque resulta que en la cuenta pública se habló mucho de mantención, de proyectos de mantención, como dijo la alcaldesa. La mantención no es un proyecto, la mantención preventiva y reactiva es parte de la operación, en este caso de la municipalidad. Y eso solamente en bienes y servicios ocupó casi un 33% del consumo. Es decir, lo dobló el costo operacional. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley 18.883, ¿cierto?, que aprueba el estatuto administrativo para funcionarios municipales, dice que el gasto anual en personas no podrá exceder respecto a cada municipalidad del 42% de los ingresos. Estamos cometiendo algo, ¿cierto? Y aquí obviamente salen alertas y luces, ¿cierto? ¿Estará mirando Contraloría este tipo de cosas y siendo que son un libro abierto? La municipalidad tiene el deber de cada mes, ¿cierto?, entregar esta información. 42%. Es decir, tenemos un 22% más en gasto anual de personal, ¿ya?, solamente en el año 2023. Y esto nos lleva obviamente a ver este concepto del gasto de personal. Y para eso obviamente es importante que hagamos un comparativo. Si bien usted, miren, aunque usted no lo crea, ¿cierto?, se pagan casi más de 2.300 millones de pesos mensuales más, ¿ya?, de lo que dice obviamente la cuenta. Sumado, ¿cierto?, a lo que es correspondiente a lo que se debería pagar en un año, multiplique eso por 12, ¿ya? Es un gasto realmente excesivo en gasto de funcionarios, ¿ya? Pero
podemos dilucidar, ¿cierto?, en este caso, que lo que es la verdadera operación que va en beneficio, obviamente, a las personas, es la operación de salud y, en este caso, educación, que podría tener otro análisis. Pero entonces, fijémonos un poquito, ¿cierto?, en lo que es el comparativo, ¿cierto?, de la administración nueva a la administración antigua. ¿Cómo estuvo? Sabemos que Sabat, ¿cierto?, salió el 27 de junio del 2021 y ascendió, ¿cierto?, la alcaldesa Carla Altman. ¿Estará bien ese comparativo? Veamos primero su sueldo, ¿ya? De aquí yo quiero ser bien tajante porque yo tengo dudas, o sea, yo tengo dudas con esto, cómo es la estructura de sueldo. Pudiera estar equivocado y en eso me acuso, ¿ya? Pero lo que estoy haciendo es dilucidar, ¿cierto?, los sueldos, que es información pública. Omar Sabat, ¿cierto?, en su último periodo, en su último mes, recibió, ¿cierto?, 8.852.000 pesos. Y Carla Altman, ¿cierto?, está recibiendo ahora en la remuneración de mayo del 2024 10.941.000. Y aquí nacen un montón de dudas, ¿ya? Y traté de averiguar, pero no pude, ¿ya? Pero hubo un aumento, ¿cierto?, de un 24% solamente en 3 años, en este caso, de los sueldos. Si uno pudiera ver, ¿cierto?, cualquier página uno pudiera obviamente buscar en Transparencia Activa los municipios más importantes, ¿ya? Pero por ejemplo aquí una noticia, ¿cierto?, de cuánto ganan los alcaldes en Chile, ¿ya? Esto fue publicado recién ahora, el 13 de junio, ¿ya? Nos damos cuenta, ¿cierto?, que están entre los 8 y 10 millones de pesos. En este caso, Tomás Vodanovic, ¿cierto?, 8 millones 3, estamos hablando de remuneración bruta mensualizada, ¿cierto? Este dato es real, la remuneración bruta, y lo que yo estoy mostrando, ¿cierto?, es remuneración bruta. Jave, ¿cierto?, 8 millones, 8 millones, 8 millones, y en este caso Cristóbal Labra, ¿cierto?, de San Joaquín, está en 10 millones. Señores, tenemos el sueldo más alto de Chile en la alcaldesa de Valdivia. Puede revisarlo en Transparencia y no es mentira lo que estoy diciendo. Y aquí, obviamente, nacen mis dudas. Si bien la escala de remuneraciones de los alcaldes, ¿cierto?, está en su grado y está en la escala de remuneraciones que también está en Transparencia Activa, debería ganar la alcaldesa como grado 2, porque es su grado 2 el que tiene ella, ya 8.338.000. No me cuadra con los 10.941.000, en este caso vendría siendo casi 2,5 millones más. Y esto no lo supe explicar, no lo supe dilucidar, pero sí obviamente traté de buscar la ley, y la ley obviamente está del grado 1 al 6, dependiendo obviamente de la cantidad de personas que tiene cada municipio. Pero obviamente no está en la escala de remuneraciones, ¿cierto?, en referencia a la escala de remuneraciones normal, digamos, que dice el estatuto, ¿okay? Al hacer un comparativo, ¿ya?, porque es necesario, como dije anteriormente, hacer un comparativo, ¿ya?, podemos ver, ¿cierto?, que en lo que es Carla Altman, ¿ya?, el personal de planta ocupa el 60% de las platas y de las platas, por decirlo así, ¿cierto?, y el personal a contrata ocupa el 40%. Y esto está bien, esto está normado por la ley, y dice efectivamente la ley en el artículo 2 de la ley 18.883 que así tiene que ser, que un 40% tiene que ser, obviamente pudiera ser como máximo el personal de contrata, ¿ya? Pero en cuanto a comparaciones, nos damos cuenta que efectivamente hay una gran comparación en cuanto a sueldo, ya lo dijimos, ya sueldos anuales, y en este caso nos estamos enfocando, ¿cierto?, a toda la gestión, ya sea municipal, educación y salud. Vamos a hacer el foco 100% en los funcionarios municipales. Si bien obviamente esto es un comparativo, digamos, de solo 3 años, ¿cierto? Si usted puede hacer los cálculos, ¿cierto?, existe un aumento de un 50% en conceptos de remuneraciones en solo 3 años, ¿ya?, pagando casi o más, ¿ya?, 43.000 millones de pesos, ¿cierto?, más que hace 3 años. ¿Será justificable? ¿No será justificable? No conozco en ninguna empresa, digamos, que tenga esta diferencia tan grande en sueldo. Al hacer un comparativo en los análisis por estamento, y ojo, solo en los funcionarios municipales, ¿cierto?, nos damos cuenta que efectivamente, aquí usted lo puede ver, ¿cierto?, en lo que es los personales de planta y de contrata, ya es un ejemplo que podemos sacar, ¿cierto? Había en este caso, ¿cierto?, y se compara, obviamente no son muchos los cambios, ¿ya? De hecho, por ejemplo, hay que ser, obviamente sí, la notoriedad, ¿ya?, que efectivamente hay 11 contrataciones nuevas solamente en planta, 11, ¿ya? Pero esto no quiere decir, porque más abajo, ¿cierto?, vamos a ver obviamente si efectivamente hay rotación, y efectivamente hay rotación, hay mucha rotación de directivos,
ya de planta, que efectivamente también aumentaron sus sueldos. Es decir, la alcaldesa rotó personas, pero hubieron 11 contrataciones nuevas, ¿ya? Que en este caso, ¿cierto? La diferencia también en cuanto a sueldos porcentuales, por decirlo así, ¿cierto? Hay una diferencia, ¿cierto? Por estamento en la cantidad de sueldo. Ojo, este es un dato solamente mensual, en el caso de mayo 2021 y mayo 2024, ¿ya? Y en el caso de las contratas, aquí sí tenemos, ¿cierto? Un significativo aumento, que en este caso, ¿cierto? En profesionales fueron contratados casi el 46 personas, que equivalen al 214%, perdón, al 131%, pero en este caso el sueldo aumentó en 214%, ¿ya? Y para técnico aumentó en 247%. ¿Ya? Es decir, hay harta plata en ese concepto, hay muchos profesionales contratados, hay 46 profesionales contratados en este momento, ¿cierto? Por la administración de Carla Altman, que suman 178 millones de pesos mensuales. ¿Ya? En este caso la diferencia en 3 años, digamos, mensualmente son 561 millones de pesos. Comparativo sueldo promedio, ¿cierto? Por estamento, si bien obviamente acá nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Que en Sabat, ¿cierto? Y en Altman, ¿cierto? El aumento de sueldo generalmente en las platas, ¿cierto? Un comparativo, promedio obviamente, aumentó un 30% para administrativo, un 24% para el alcalde, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Un 32% para choferes, y esto está bien, o sea, no es que esté mal, no estoy diciendo esto, pero sí hay un leve aumento, ¿cierto? En jefaturas, por ejemplo, un gran aumento, perdón, en jefatura, un 76%, por ejemplo, en jefaturas de contrata, un 76% a administrativo. Y los profesionales, ¿cierto? Los que estaban ya, obviamente vienen de acá, tienen un 36%, ¿ya? Es importante hacer esta comparación porque también obviamente es un comparativo en los sueldos promedio para de alguna manera entender, ¿ya? De por qué aumentó el costo personal. También es bueno obviamente dilucidar esto, ¿ya? Pero no nos cuadra, o sea, yo por ejemplo al ver la escala de remuneraciones, hay conceptos que están obviamente, esta escala de remuneraciones sacada de internet, de transparencia activa, usted lo puede ver, ¿cierto? En la misma escala de remuneraciones, ya que en este caso el reajuste fue en 5 de diciembre de 2023 de un 4,3%, ¿ya? Estos son los sueldos, en este caso un alcalde grado 2, ¿cierto? Debería ganar ese valor, ¿cierto? Con el régimen antiguo y con el régimen de costo AFP, como remuneración bruta, ese valor. Pero aquí hay cosas que obviamente no me cuadran. Estos son todas, obviamente, en este caso los conceptos que recibe un funcionario municipal, ¿cierto? Un sueldo base, asignación municipal, que es el mayor promedio en este caso, ¿cierto? Por ser trabajador de municipalidad. Y también, obviamente, una asignación por ley, ¿cierto? Para los alcaldes y algunas jefaturas. Bueno, según la ley, ¿cierto? Los cargos de planta, ¿cierto? Aquellos que no conforman la organización estable de la municipalidad solo podrán corresponder a las funciones que cumplen en conformidad, a la ley 18.695. Es decir, que las demás actividades tienen que ser obviamente privadas, pero acá obviamente lo que hemos visto y lo que vamos a ver más adelante, ¿cierto? No me cuadran el nivel de los sueldos, ¿ya? Que alguien me explique, ¿ya? Por ejemplo, un análisis de los funcionarios de planta solamente contratados por la alcaldesa. Estos son solamente contratados por alcaldesa, es decir, aquí pueden haber contrataciones nuevas o rotación de personas, ¿ya? A eso me refiero a la dotación, ¿cierto? Que pueden ser finiquitos, ¿cierto? Pueden ser nuevas contrataciones y en este caso, ¿cierto? Personal rotado, o sea, que viene, obviamente, sacaron al exdirector, ¿cierto? De algo por la administración de Sabat y volvieron a contratar a otro. Pero estas son las escalas de remuneraciones para que usted de alguna manera se dé cuenta lo que se está pagando como remuneración bruta. Estos son los contratados por planta por la alcaldesa, ¿ya? La ley también dice que los cargos obviamente tienen que ser en relación a la profesión. Ojo, que acá obviamente pudiéramos de alguna manera ver que no cuadra un poquito. En resumen, ¿cierto? Existen 48 nuevos funcionarios de planta que suman el costo fijo de la municipalidad mensualmente, en el caso de planta, ¿cierto? 115 millones de pesos, en donde solamente 50 millones, ¿cierto? Son pagos a directivos, ¿ya? Ya sabemos, ¿cierto?, que el dato de las nuevas contrataciones fueron 11, por lo tanto el dato de 48 es porque el resto, en este caso 37 funcionarios, ¿cierto?, fueron rotados. Bueno,
En un muestreo del 60% de los funcionarios de planta, solamente en un muestreo, ¿ya? El 63% subió de grado, del 1 a 2 grados, solamente en 3 años, ¿ya? Y también sus remuneraciones subieron en promedio, ¿cierto?, un 32%, ¿ya? En un periodo de 3 años. Y aquí obviamente también nace esa duda, porque cómo están regidos, digamos, el tema o los estatutos, ¿cierto?, administrativos para la regulación y en este caso, ¿cierto?, el incremento de los sueldos. Esa es mi duda, ¿ya? Si bien uno pudiera sacar, ¿cierto?, cualquier sueldo promedio, ya en este caso hace un comparativo, ¿cierto?, con una calculadora IPC, se da cuenta, ¿cierto?, que de mayo del 2021 a mayo del 2024, perdón, ¿cierto?, en este caso un sueldo debería subir, ¿cierto?, solamente un 26,3%, ¿ya? Y eso no sucede en la realidad. ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes, ¿cierto?, a los que trabajan en el sector privado, por ejemplo, si su sueldo, ¿cierto?, de 776.000 pesos, por ejemplo, bruto, ¿cierto?, subió, ¿cierto?, a 980, cosa que lo dudo, ¿ya? Bueno, el último reajuste, como les dije, ¿cierto?, fue de un 4,3% y para diciembre, ¿cierto?, del 2024 se estima que sea un 4,8%. Entonces ahí nace mi pregunta, ¿cierto?, si estos conceptos tienen alguna otra modalidad de reajuste que yo no conozco. En el caso de los funcionarios de contrata, igual me llama la atención, ¿cierto? Aquí hice solamente un dato, ¿cierto?, de algunos nomás, sobre 3 millones. Y obviamente aquí, efectivamente aquí no hay ninguna relación, el cargo, ¿cierto?, con la clasificación profesional. En este caso, ¿cierto?, tenemos a una profesora, ¿cierto?, como profesional de gabinete. Se justifica, pudiera ser, ¿cierto?, el asesor urbanista, que eso está normado por ley, dice que debe ser, ¿cierto?, un arquitecto. Hay periodistas por ahí que ganan casi 5 millones de pesos como remuneración bruta, y eso me llama mucho la atención. Obviamente hay sueldos demasiado grandes, demasiado altos para el común, digamos, de la gente, y estos son solamente los contratados, en este caso, por la alcaldesa. Bueno, en este caso, ¿cierto?, de estas nuevas contrataciones, que son 135, ¿cierto?, 88 solamente son nuevos puestos laborales, ¿ya?, en donde solamente el 63%, como lo habíamos detallado anteriormente, corresponden, ¿cierto?, a profesionales, al estamento profesional, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, hay 55, ¿ya?, en este caso de estas 135 personas, pero esto suma harto, suma 172 millones de pesos, ¿ya? En un muestreo, también del 50%, ¿ya?, solamente el 39% subió de grado, de 1 o 2 grados, ¿cierto?, en 3 años, ¿ya? Y las remuneraciones promedio subieron un 36% en 3 años. Igual es harto, ya habíamos sacado, ¿cierto?, el tema del IPC, que igual parece extraño esto, ¿cierto? Es muy extraño el saber esto. Por último, ¿cierto?, la ley señala que para el personal de contrata no deben existir contratos indefinidos y existen solamente 12 contratos irregulares, ¿ya? El artículo 2 menciona esto, ¿cierto?, de la ley 18.883. Eso sería el análisis, usted saque sus propias conclusiones. Bien, como usted pudo ver, digamos, que las conclusiones, digamos, van a ser bastante insatisfactorias en este caso. Existe un gasto obviamente enorme, casi 47.000 millones de pesos adicionales que paga la municipalidad en costo personal, ¿ya? Y generalmente, obviamente, con las contrataciones de la señora Carla Arman, obviamente, y también obviamente hay una injerencia con algunos aumentos de sueldo. Además, cabe señalar, ¿cierto?, que el artículo 67 señala que, en este caso, la municipalidad debería entregar un resumen en lo que es la cuenta pública, no solamente de lo que se mostró en esta forma, sino que algo mucho mayor, estados de resultados, estado financiero, ejecución presupuestaria en las diferentes partes, ¿cierto? Y en este caso aparecía un paper que con muchas fotos, que en este caso no nos dice nada, no nos dice mucho. Además, nos llama la atención, ¿cierto?, que efectivamente este gasto enorme de personal no haya sido revisado por la Asociación de Funcionarios. No sé si les pidieron permiso, digamos, en estos 3 años. En el caso también del Consejo Municipal, no sé si esto estuvo en tabla, las nuevas contrataciones, siendo que el artículo 40,
9, ¿cierto? El 49 bis de la Ley Orgánica Constitucional, en su ley 18.883, señala obviamente lo que estoy diciendo. Nos parece obviamente aberrante. También la escala de remuneraciones es algo que obviamente lo voy a dejar en botón de pausa porque no lo supo explicar. La escala de remuneraciones en su promedio está bordeando casi el 40%, y siendo que nosotros, por ejemplo, un ser humano normal, ¿cierto? En su IPC, ya es calculado, pudiera subir, en este caso, ¿cierto?, un 26,3%. Entonces yo le pregunto a usted, si por ejemplo, si usted ganaba 1,5 millones, ¿cierto?, el año 2021, ¿le subió a 2,2 millones de sueldo? Yo creo que no. Entonces eso, y obviamente en estos sueldos que son de funcionarios públicos, está bastante elevado, ¿ya? Y como dijimos, ¿cierto?, y mostramos también que existen contrataciones de cargos funcionarios que no se adecúan mucho a la profesión. Entonces también obviamente es un tema relevante. Ya, a los alcaldes obviamente que van a llegar acá, o al alcalde que va a llegar, o alcaldesa que va a llegar, ¿cierto? No sé quiénes son los postulantes, o pueden ser reelegidas, ¿cierto? Obviamente se va a encontrar con un tema bastante de una gestión obviamente heredada, una mala gestión heredada.